Buenas tardes a todos y todas, estudiantes y futuros bachilleres del Instituto UPED, esperando pues que siempre que estén bien ustedes y sus familias, ¿cierto? Sus hijos, eh, sus mamás, sus padres, y todos en sus hogares. Esperando también que ustedes tengan de nueva cuenta la oportunidad de que cada día más estén dispuestos y animados a seguir pues aprendiendo con nosotros, y sobre todo aprendiendo pues esta disciplina que es tan hermosa, un poco compleja, pero igual hermosa y un poco, digamos, olvidada de la filosofía, que es un poco también el arte de pensar y el arte también de reflexionar. Eh, digamos, desde hace siglos, digamos, el ser humano eh, ha tenido la posibilidad de reflexionar, de pensar. eh, y todo eso, digamos, bajo ciertas cuestiones y bajo ciertas miradas que ellos, digamos, han tenido. De nueva cuenta los invito a que cada uno de ustedes y todos los días eh, reflexionen acerca pues de lo que actualmente pasa, reflexionen acerca de lo que va a pasar, ¿cierto? Pues, espero que ustedes tengan, digamos, esa conciencia de que todos los días se den un tiempo de reflexión, de que se reflexionen a ustedes mismos, ¿cierto? Pero hay una frase que dice que el autoconocimiento es una disciplina o más bien un arte que se hace durante toda la vida y de alguna manera pues, es cierto. Nosotros los seres humanos tenemos un asunto o digamos, una deuda con la vida misma, ¿cierto? Y con nosotros mismos. Del mismo momento en el que nacemos, tenemos la gran posibilidad de pensar y también de pensarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, esperando pues que tengan una buena tarde y un buen día, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bueno, hemos venido pues hablando un poco también de lo que es la metafísica. En un principio se nos hizo muy complicado, qué era lo de la metafísica. Eh, Hablamos un poco de Aristóteles. Bueno, es como un pequeño repaso de las clases pasadas. Bueno, eh, hoy les vengo a hablar también de algo que tiene que ver con la metafísica, pero ya ha entrado en otros temas, digamos menos, o digamos menos no, un poco más complejos, pero que sin embargo, digamos, tienen que ver con ese tema que es tan importante. Bueno, hoy vamos a hablar del el estudio del ser. Eh, ¿Qué es el ser, muchachos? ¿Qué es eso del ser, cierto? Bueno, hemos visto algunos apartes de lo que es el ser en la clase pasada. Hoy les voy a dar como una pequeña síntesis, ¿cierto? Eh, Intentando siempre pues como elaborar, digamos, un análisis y una explicación, eh, digamos, para que ustedes tengan más, eh, un poco más, digamos, más conocimiento al respecto, ¿cierto? Bueno, comencemos por lo primero, y es, bueno, en la metafísica existe
digamos, unas disciplinas, y entre ellas lo que llamamos la ontología. ¿Qué es la ontología? Ontología, ¿qué es la ontología? Pues muchachos, la ontología es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Onto, que significa ser, y logía, que significa ciencia o estudio de algo, o disciplina de algo, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de aquel estudio que se da sobre eh, el ser, ¿cierto? La disciplina que habla del ser. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, eso es una cosa muy complicada, ¿qué es el ser en sí, ¿cierto? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso del ser? Justamente la ontología es el estudio del ser, es la reflexión del ser en tanto ser, ¿cierto? Bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo así que ser en tanto ser? Pues bueno, vamos para allá. Bueno, digamos que con la palabra ser se intenta abarcar, digamos, en el ámbito de lo real en el sentido ontológico, ¿cierto? En general, en tu general. Digamos que en su sentido más amplio se puede decir que es el ser aquello que trasciende, que rebasa el ente. Bueno, ¿y qué es el ente, muchachos? ¿Qué es el ente? Bueno, ¿qué es el ente? ¿Qué será eso del ente? Pues bueno, ustedes cuando hablan del ente, se puede decir que eso que llamamos ente es básicamente es todo aquello que existe, ¿cierto? Y que tiene un lugar en el universo. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Pero si todo tiene, digamos, un lugar en el universo, pues claro está. Eh, digamos que son términos abstractos, pero que en realidad nosotros alcanzamos a verlo en la cotidianidad. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, la lámpara que está detrás de mí es un ente. Esto es un ente. El tapabocas que tengo es un ente. ¿Cierto? Todo lo que hay a mi alrededor son entes, son las cosas que hay a mi alrededor. Yo, en tanto existo, soy un ente, ¿cierto? Luego, digamos, en tanto existo y en tanto, digamos, soy un ser, eh, perdón, en tanto soy un ente, puedo ser un ser. Pues, entonces, porque digamos que digamos, una diferencia entre el ente y el ser, ¿cierto? Entonces, yo soy un ente, pero también soy un ser. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será, digamos, como que el punto de diferencia? Y es muy, muy sencillo. Es que nosotros, digamos, los que somos seres, los que son seres, somos seres, ¿cierto? A diferencia de que somos entidad, a pesar de que también somos una entidad, somos seres porque tenemos ¿una qué? Un lenguaje, una cultura, ¿o qué? Una esencia, ¿cierto? Somos, digamos, eh, somos seres en tanto esencia digamos, de ese ente, ¿cierto? Digamos que el día que nosotros muramos, que digamos nuestro cuerpo ya no esté activo porque digamos ha fallado los diferentes órganos, ese día nosotros seremos unos cadáveres y seremos unos seres, no seres no, unos entes, ¿cierto? Somos de alguna manera, en ese sentido, somos entes porque somos, digamos, unas partículas inactivas del universo, ¿cierto? Ahí seremos unos entes, ¿cierto? Sin embargo, cuando estamos vivos, ahí hay una esencia.
¿cierto? Una esencia particular dentro de la realidad y dentro de nuestros contextos. Entonces, digamos que nosotros en cuanto cosa o en cuanto seres somos una esencia, tenemos una esencia que finalmente, digamos, tiene un lenguaje, tiene una cultura y unas características particulares que de alguna manera merece, digamos, un tratamiento diferente. Bueno, eh, bueno, la pregunta también por el ser no solamente ha sido una pregunta eh, que se lo han hecho los filósofos occidentales, o sea, de esa parte del mundo, sino que también, digamos, los filósofos orientales han tenido también que dar cuenta de eso. Por ejemplo, en el siglo XVI antes de Cristo, perdón, en el siglo VI antes de Cristo, que aparece, digamos, un filósofo Loasi, que es, digamos, filósofo Loasi, que además lo podemos conocer con el nombre de Lao Tse, ¿cierto? Un filósofo muy importante de la China. También aparece otros filósofos dentro del estoicismo, eh, Wang Bi, Gou Xiang, etc. Hay varios pues, filósofos que también nos plantea el ser sobre el ser sobre el ser, ¿cierto? Eh, bueno, digamos que podemos distinguir dentro de la filosofía diferentes formas de ver ese conocimiento y lo vemos, por ejemplo, en Platón, ¿cierto? Acordémonos que hemos hablado alguna vez de él, a principios, digamos, como del curso, en el que hablamos que Platón nos plantea un ser alejado, digamos, del mundo de los seres humanos. Él plantea, acordémonos de su famosa dualidad, que nos dice que hay, digamos, dos mundos, uno el mundo de los sentidos y el otro el mundo de las ideas, el mundo, digamos, inteligible, el mundo en el que difícilmente, digamos, se llega ahí, ¿cierto? Entonces, lo que hace Platón básicamente es hablar de que, bueno, dado, digamos, los dos mundos, hay una gran disyuntiva y entonces aparece que el ser, dice que el ser le pertenece a ese mundo de las ideas, no al mundo, digamos, de los sentidos, porque los sentidos nos engañan. Si algo ha de ser verdadero, es el ser, ¿cierto? Y como es verdadero, entonces está en el mundo inteligible, en ese mundo que todavía no entendemos, por eso se le llama inteligible, pero en el que de alguna manera es el mundo de las ideas también. Y ahí es donde está el ser. Ahí es donde está el ser. Es un mundo, perdón, es un ser que no está expuesto a los engaños de nuestros sentidos, sino que está justamente por encima de eso y que es digamos, un ser que es totalmente verdadero y que aparece pues allí como un, un ser que busca conocimiento, que está dentro de la verdad absoluta, dentro del conocimiento. Por el contrario, Parménides nos habla justamente de otro tipo de ser, ¿cierto? Y nos dice que el ser sí está dentro de las cosas visibles. Él nos dice que nosotros, en tanto ser como estamos aquí en la realidad y observamos las cosas que son reales, eh, en ese sentido es que nosotros tenemos, eh, digamos, la posibilidad de ser eso, de ser un ser, ¿cierto? Y que nosotros estamos
en el mundo de la realidad, no en el mundo de las ideas, sino en el mundo de la realidad, en el mundo que tocamos, en el mundo que sentimos, en el mundo que olemos, en ese mundo que vemos, ¿cierto? Todo eso hace parte de la filosofía de Parménides cuando se habla sobre el ser. Bueno, ese es, digamos, el tema del día de hoy. Pues ya les dejé algunas preguntas en el taller, ¿cierto? Bueno, algunas preguntas que deben resolver del taller. Aquí les dejé un texto para que vayamos, digamos, observando las diferentes perspectivas de lo que es un ser. eh, y acá, por ejemplo, les dejé algunas preguntas con respecto a lo que es el ser. Una de ellas es, ¿se puede considerar la esencia como parte del ser? ¿Ustedes qué piensan? Según lo que les expliqué y según lo que les escribí en el taller. 2. Explica si el ser en la ontología de explica cuál es el ser y la importancia del ser en la filosofía platónica. Eh, una pregunta que a los que les gusta Platón van a reflexionar mucho al respecto. ¿Qué es para ti, según lo que piensas y lo que has podido leer, el ser? ¿Cierto? Una pregunta muy compleja, pero que valoro mucho, digamos, que ustedes como estudiantes se den a la tarea también de construir un criterio propio. Bueno, la otra pregunta sería, el ser humano, perdón, ¿el ser es una copia de una idea o el ser hace parte del mundo real? La pregunta pues con respecto a la filosofía platónica del ser y o a la filosofía platónica, perdón, a la filosofía de Parménides sobre el ser. Bueno, eh, la última pregunta es, ¿estás de acuerdo con Platón? ¿Cierto? Pues a los que me ponen por favor los que están de acuerdo, el por qué, y los que no están de acuerdo también. Para que, digamos, vayamos creando una capacidad argumentativa importante y para que vayamos, digamos, también debatiendo dentro del marco de lo filosófico, ¿cierto? Esa es básicamente la explicación de lo que es un ser y un ente. Bueno, no siendo más, espero que la próxima semana me traigan los talleres, que me envíen los talleres al correo, ya saben el correo, ahí están. Y que esperando, esperemos que nos encontremos dentro de 8 días con más inquietudes que respuestas y esperando también que ustedes como estudiantes tengan un criterio propio, ¿cierto? Y que vayamos poco a poco abriéndonos hacia estos temas tan importantes que son la ontología y el saber. Bueno, que tengan una feliz tarde y hasta luego.